Hubo un tiempo en el que escuchar voces podía convertirte en un monstruo ante los ojos de los demás. Un tiempo en que la depresión era vista como un castigo divino y la ansiedad como una señal de debilidad o posesión demoníaca. Durante siglos, miles de personas fueron encerradas, encadenadas, torturadas o exhibidas públicamente, no por haber cometido un crimen, sino por tener la mente rota de una forma que nadie entendía. Y lo más inquietante es que, en ese momento, la humanidad realmente creía estar ayudándolos. Exorcismos, encierros, sangrías, aislamiento o castigos físicos. Durante siglos, esos métodos fueron considerados tratamientos legítimos para curar la locura. Pero mientras el miedo y la superstición definían la manera de tratar a quienes sufrían trastornos mentales, algunas personas comenzaron a hacerse una pregunta que cambiaría la historia para siempre. ¿Qué es realmente un trastorno mental? La respuesta transformó la medicina, la psicología y la forma en la que entendemos al ser humano. La historia de la salud mental no es una línea recta. Está llena de errores, prejuicios, descubrimientos y cambios radicales. Porque durante gran parte de la historia, la humanidad no sabía si la locura era un problema del alma, del cuerpo o de la sociedad. Y entender eso cambió por completo la forma en la que vemos la mente humana. Las primeras explicaciones sobre los trastornos mentales nacieron mucho antes de la medicina moderna. En muchas civilizaciones antiguas, los comportamientos extraños eran vistos como señales sobrenaturales. Se creía que los espíritus, los demonios o los dioses podían alterar la mente de una persona. Por eso, algunos tratamientos incluían rituales religiosos, exorcismos o prácticas espirituales. No existía una separación clara entre enfermedad, religión y superstición. Pero incluso en la antigüedad comenzaron a surgir ideas diferentes. En la Grecia clásica, médicos como Hipócrates propusieron que los trastornos mentales no eran castigos divinos, sino enfermedades del cuerpo. Hipócrates creía que el cuerpo humano estaba gobernado por 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Cuando estos se desequilibraban, podían aparecer alteraciones físicas y mentales. Aunque hoy sabemos que esa teoría era incorrecta, representó un cambio enorme. Por primera vez, la mente comenzó a estudiarse desde una perspectiva médica. Durante siglos, estas ideas coexistieron con explicaciones religiosas, y dependiendo de la época o la región, una persona con síntomas mentales podía ser tratada como un enfermo o como alguien poseído. Durante gran parte de la Edad Media en Europa, las explicaciones sobrenaturales recuperaron fuerza. La influencia religiosa dominaba la comprensión de muchas enfermedades, incluyendo las mentales. Las personas que sufrían delirios, alucinaciones o conductas consideradas extrañas podían ser vistas con miedo. En algunos casos eran asociadas con la brujería, el pecado o la posesión demoníaca. Sin embargo, la historia no fue exactamente igual en todas partes. En algunas regiones del mundo islámico comenzaron a surgir hospitales donde los pacientes con trastornos mentales recibían cuidados médicos más humanizados. Mientras tanto, en Europa, muchas personas eran encerradas en instituciones precarias, no para ser tratadas, sino para ser apartadas de la sociedad. La locura comenzó a convertirse en algo que debía ocultarse. Con el paso de los siglos, Europa comenzó a transformarse. La ciencia y el pensamiento racional ganaron terreno durante el Renacimiento, pero eso no significó un trato digno para las personas con trastornos mentales. Entre los siglos XVI y XVII aparecieron instituciones destinadas a encerrar a quienes eran considerados anormales: pobres, personas con discapacidad, enfermos mentales y marginados podían terminar en los mismos lugares. Muchos de estos asilos funcionaban más como espacios de control social que como centros médicos. Las condiciones eran brutales. Había hacinamiento, cadenas, aislamiento y violencia. En algunos casos, incluso se permitía que el público pagara por observar a los pacientes. La enfermedad mental se convirtió también en un espectáculo. Y aún así, poco a poco comenzaron a surgir voces que cuestionaban este trato. A finales del siglo XVIII apareció una idea revolucionaria. Las personas con trastornos mentales debían ser tratados como seres humanos. Puede sonar muy obvio hoy, pero en aquel momento era una idea radical. Uno de los personajes más importantes fue Philippe Pinel,
un médico francés conocido por retirar las cadenas de pacientes internados en los hospitales psiquiátricos. Pinel defendía que muchas personas podían mejorar si recibían un entorno más humano, limpio y estable. En Inglaterra, William Tuke impulsó instituciones basadas en el respeto y el cuidado. Este enfoque comenzó a conocerse como tratamiento moral. La idea era sencilla pero poderosa. La enfermedad mental no debía enfrentarse con castigos, sino con atención y dignidad. Aunque estos avances no resolvieron todos los problemas, marcaron el inicio de una nueva etapa. La salud mental empezó a verse como un asunto médico y social. Durante el siglo XIX, el estudio de los trastornos mentales comenzó a profesionalizarse. La psiquiatría surgió como una disciplina médica dedicada específicamente al estudio de la mente. Los médicos empezaron a clasificar síntomas, observar patrones y desarrollar categorías diagnósticas. En esta etapa también apareció una fuerte influencia del modelo biológico. Muchos científicos buscaban causas físicas para explicar los trastornos mentales. Algunos avances ayudaron a comprender enfermedades neurológicas, pero también surgieron teorías peligrosas. En ciertos casos, la enfermedad mental comenzó a relacionarse con ideas de degeneración genética o inferioridad biológica. Estas ideas fueron utilizadas para justificar discriminación, encierros forzados y políticas eugenésicas. La historia de la salud mental no solo está llena de descubrimientos, también está llena de errores que afectaron la vida de millones de personas. A finales del siglo XIX y principios del XX, apareció una figura que cambiaría por completo la conversación sobre la mente humana: Sigmund Freud. Freud propuso que muchos trastornos mentales podían originarse en conflictos inconscientes. Experiencias reprimidas, traumas y deseos ocultos podían influir en el comportamiento humano. Aunque muchas de sus teorías han sido cuestionadas o superadas, el psicoanálisis tuvo un impacto enorme. Por primera vez, hablar sobre emociones, recuerdos y experiencias personales comenzó a formar parte del tratamiento. La mente dejó de verse únicamente como un problema biológico. También comenzó a entenderse como un espacio psicológico complejo. El siglo XX transformó radicalmente la psiquiatría. Por un lado, surgieron nuevas terapias, hospitales especializados y estudios científicos más avanzados, pero también ocurrieron algunos de los episodios más oscuros de la historia de la salud mental. Tratamientos como las lobotomías o ciertas terapias de choque fueron utilizados en miles de pacientes, en muchos casos sin consentimiento adecuado. La lobotomía consistía en intervenir quirúrgicamente ciertas áreas del cerebro para alterar el comportamiento. Aunque algunos médicos la presentaron como una solución revolucionaria, las consecuencias podían ser devastadoras. Muchos pacientes perdieron capacidades cognitivas, emociones o autonomía. Con el tiempo, estas prácticas comenzaron a ser cuestionadas. Mientras tanto, el desarrollo de medicamentos psiquiátricos cambió profundamente el tratamiento de varios trastornos. La aparición de antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos permitió controlar síntomas que antes eran difíciles de tratar. Esto provocó otro cambio importante: la salida de miles de pacientes de hospitales psiquiátricos. Miles de personas comenzaron a salir de hospitales para integrarse nuevamente a la sociedad, aunque el proceso también reveló nuevos problemas, como la falta de apoyo social y servicios adecuados. Uno de los cambios más importantes en la historia de la salud mental fue la creación de sistemas diagnósticos más estandarizados. En 1952, la Asociación Psiquiátrica Americana publicó la primera edición del DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El objetivo era crear criterios más claros para identificar trastornos mentales. Con el paso de las décadas, el DSM fue modificándose constantemente. Algunos diagnósticos desaparecieron, otros fueron redefinidos y nuevos trastornos fueron incorporados. Uno de los casos más importantes ocurrió en 1973, cuando la homosexualidad dejó de ser considerada un trastorno mental dentro del manual. Este cambio mostró algo fundamental: la psiquiatría también está influida por el contexto social y cultural de cada época. Los diagnósticos no existen aislados de la sociedad. Cambian junto con la manera en la que entendemos el comportamiento humano. Hoy sabemos que los trastornos mentales no tienen una sola causa. Factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales pueden influir al mismo tiempo.
La genética puede aumentar ciertas vulnerabilidades. El entorno puede intensificar o reducir riesgos. Y experiencias como el trauma, el estrés o el aislamiento pueden afectar profundamente la salud mental. Sin embargo, el estigma sigue existiendo. Muchas personas todavía evitan buscar ayuda por miedo al rechazo, la discriminación o la incomprensión. La historia de la salud mental no terminó, sigue escribiéndose. Aún hay muchísimo que no entendemos. Estudiar los trastornos mentales no solo implica estudiar enfermedades, también implica estudiar emociones, memoria, trauma, comportamiento, sociedad y la manera en la que entendemos lo que significa ser humano. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.